Bien, demos un par de minutos mientras los demás compañeros acceden y vamos a iniciar. Buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. Vamos a ver cómo avanzamos directamente a la sesión de hoy. Vamos igualmente hablando sobre el concepto jurídico. Hoy tenemos por los objetos a que se refieren. Y recordemos que habíamos tenido una división precisamente para entender cómo era la terminología respecto al concepto jurídico. Ahora vamos por los objetos que se refieren. ¿A qué se refieren? En este caso vamos a tocar desde el punto de vista lógico-jurídico, que es el que estamos ahondando y estamos estudiando en este semestre. Los referidos a conceptos, a juicios o a raciocinios jurídicos. Raciocinio jurídico es todo aquel estudio, es aquel análisis que hacemos propiamente de los casos que son sometidos a consideración. Es por ello que estamos ante los raciocinios jurídicos. Vamos a verlo también, a cómo se está o cómo se subdivide precisamente la esfera para el análisis propio de cada normativa, de cada elemento al cual estamos sometiendo a consideración. Aquí tenemos precisamente lo que es una idea que se denomina una cópula jurídica, un concepto jurídico, un concepto relacional y un predicado. Así es como se desarrolla o cómo se establece la diferenciación y cómo se van creando las amalgamas propiamente dicho, lo que nosotros vamos a estudiar y entender respecto a la terminología de el proceso lógico jurídico del concepto jurídico en sí. Ahí es donde nosotros nos vamos asegurando precisamente cuál es el análisis a posterior del caso sometido a consideración. Vamos también a entender de que cuando estamos directamente bajo la esfera lógica jurídica, nosotros ya le vamos a dar y lo vamos a pintar, si queremos entenderlo así, cuál es la perspectiva desde la amplitud hacia la cual nos estamos enfocando. Si nosotros estamos hablando de derecho de trabajo, pues toda esa dinámica del derecho de trabajo va a estar sujeta a ese análisis constante del derecho de trabajo, porque algo que tenemos que aprender a diferenciar a partir de lo que se viene ahora a futuro es cómo nosotros podemos entender muchas veces un concepto común dentro de diferentes esferas del derecho. Entiéndase lo siguiente, ¿verdad? Que nosotros podemos saber qué es el concepto de impugnabilidad. La impugnabilidad significa de que toda resolución, si yo no estoy de acuerdo con ella, la puedo impugnar. Entonces, precisamente, vamos a conocer este concepto a manera general en todo el ámbito del derecho. La impugnabilidad, que yo no estoy conforme con ello, por lo tanto yo me protesto contrario a ella, eso es impugnar, eso es hacer algo impugnable, ese es el concepto propio. Pero si ya nos vamos y ahondamos más respecto a toda la teoría de la impugnabilidad en derecho procesal civil, derecho procesal penal, el procesal en común, si lo queremos entender así, vamos a encontrar que hay diferentes tipos o etapas, dependiendo de la materia, de cómo va a ser impugnable o cómo es impugnable las resoluciones en sí. Y solo para darles un ejemplo, hay algo que se llama en el derecho contencioso administrativo y en el derecho administrativo que se denomina como la impugnabilidad objetiva, ¿sí? Si tenemos una impugnabilidad objetiva, tenemos también una impugnabilidad, en este caso, que puede ser difusa o no puede tener una constante de conocimiento en sí. Entonces, tenemos el elemento objetivo y el elemento abstracto o sustantivo, si lo queremos ver así. Porque no sustantivo en el sentido de que es sustantivo adjetivo, sino el sustantivo de la esencia propia en sí de la figura que se está teniendo. Pero eso es solamente para ponerles un ejemplo de cómo se estructura este tipo de pensamientos y los conceptos desde el área lógico-jurídico. Ahora bien, vamos a tener un elemento un tanto diferente, ¿sí? Si nosotros vamos a conocer lo que es el domicilio, lo que es el derecho civil, también tenemos que tener el conocimiento de lo que es la jurisdicción. ¿Qué es la figura propia de la jurisdicción?
y también directamente lo que es un domicilio de los trabajadores. Ahí nosotros vamos utilizando un concepto que nosotros dominamos, conocemos bajo una dinámica un tanto común, pero ya le vamos aplicando los tópicos del derecho que son necesariamente estructurados para cada rama del derecho en sí, a la cual nosotros vamos a entrar a analizar. Muchas veces también todo lo que son las instituciones jurídicas es la idea principal a la cual nos va a aceptar o a acercar, más bien dicho, hacia las ideas más complejas del derecho en sí. Como les especificaba, y aquí también lo traemos en la lámina, que nos dice lo que es la analogía o la inferencia jurídica y el silogismo jurídico en sí. ¿Qué es lo que nos establece la analogía? Ustedes lo saben como principio del derecho penal, que está totalmente prohibida la misma, que no podemos aplicar dicha normativa de una manera común. La inferencia jurídica significa lo que les he manifestado en el Código Procesal Civil y Mercantil. La inferencia jurídica, ¿qué es inferir? Tratar de llegar a analizar un tópico desde una perspectiva, darle una interpretación a la normativa en sí, cómo tenía que haber sido aplicada dicha normativa en sí. Y el silogismo jurídico es la construcción más material, si lo queremos entender así, de cómo se desarrolla un pensamiento. Una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, el silogismo más básico en sí. Para el autor García Maínez, estos conceptos se caracterizan porque los objetos a los cuales se refiere, todos los objetos son lógicos, lo que es lo mismo que están inscritos en un plano eminentemente lógico jurídico, abstracto, referido a fenómenos del pensamiento, ¿sí? Este tipo de análisis lógico jurídico podemos hacerlo y podemos llevar a cabo con cualquier tipo de profesional que esté en otra rama, en otra carrera. Nosotros podemos hablar directamente de una manera común si lo queremos saber desde esta perspectiva. Pero para tener un análisis más profundo es que nosotros nos relacionamos y tratamos de inferir de esa manera con nosotros mismos. Ustedes estudiantes saben los conceptos, saben la normativa, se saben dónde podemos tener y obtener todo este tipo de información desde la esfera legal, pero no podemos exigir lo mismo para quienes no tienen esa especialidad misma o ese constructivo a través del cual estamos pensando y llevando a cabo el análisis en sí. Por eso es que todo este tipo de elementos se van a construir bajo esa dinámica, bajo la esfera lógica jurídica, de esfera del pensamiento, del análisis al cual nosotros nos estamos acercando día a día, el cual nosotros estamos llevando a cabo. Ya en su momento ustedes van a poder saber, entender y diferenciar cuáles son los elementos propios de las letras de cambio con los pagaré. ¿Para qué me sirve un título de crédito en sí? ¿Por qué es importante tener este título de crédito? Para poder reclamar un derecho, para poder reclamar alguna acción y que se constituya como un título ejecutivo. Ahí hablamos de un elemento en sí muy particular, lo que es el título de crédito, o más bien dicho, todos esos títulos ejecutivos, que eso lo vamos a ver en el derecho procesal civil. Entonces, ¿cómo vamos a construir todas estas ideas? A través de figuras muy básicas, o como ustedes lo saben de igual manera. Si yo lo que hago es un cheque, lo firmo, una cantidad para que sea cobrable en determinado tiempo y al llegar determinado tiempo voy al banco y cuando cobro el mismo no tiene fondos, lo que ocurre precisamente deja de ser una transacción y una responsabilidad por la vía civil y ya se convierte en una circunstancia penal. Entonces ahí es donde muta todo. Ahí es donde precisamente se dan esa colisión de hechos con las normas previamente establecidas, las cuales nos van a garantizar algún tipo de procedimiento a posterior que será beneficiado o al que nos estaremos acercando en sí dentro de la dinámica de estudio a la cual nos estamos refiriendo de una manera concreta y directa, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, lo que es desde la idea propia ontológica jurídica, ¿sí?
¿Qué es lo que nos dice la idea ontológica jurídica? Permítame un segundo. Sí. Son los referidos a hechos jurídicos, a consecuencias de derecho, a la conducta objeto de estos derechos y deberes, a los sujetos de la relación jurídica constante. A los que se refiere a hechos jurídicos, García Maínez los llama situacionales. Ontológico jurídico. Aquí tenemos que saber y tratar de recordar cuál era el concepto, cuál era la idea para comunicar el, la estructura hacia la cual nos estamos acercando. Y lo que era la ontología, ¿sí? Recordamos que estaba la deontología y la ontología, el deber ser y lo que es en sí. Entonces aquí, bajo la perspectiva, es lo que debe, lo que es el objeto o el concepto a analizar, ¿sí? Aquí los ejemplos que nos pone García Maínez es hecho jurídico, acto jurídico, un contrato de compraventa, un depósito, un homicidio, un nacimiento, estupro, la muerte del ausente, la mayoría de edad, la renuncia, etcétera. Todos estos son elementos situacionales porque se van a construir a través de un hecho que se está desarrollando en el ámbito en sí. Ya les dije, en trabajo, quién es un trabajador, quién es un patrono, en qué momento se puede habilitar un amparo, cuáles son los preceptos que nos marca el artículo 10 de la ley de amparo, cuáles son esos elementos propios a través de los cuales nosotros vamos a construir estas ideas que son, que existen, pero que nosotros las vamos a traducir ya directamente dentro de la esfera jurídica general, ¿sí? Porque como les digo, las personas en el exterior pueden tener las ideas de lo que ocurre, de lo que pasa, de lo que ellos consideran bajo su entendimiento que debería de ser una situación o cómo están. Así, mire, fíjese que yo desde hace 3 años estoy con un señor que me paga mensualmente, me da comida y además me dice que tengo que ir a trabajar la tierra en algún punto. Entonces, lo que pasa es de que está en relación de dependencia, está bajo esa dinámica del derecho de trabajo, sí, pero ya vino el señor y un día me dijo que ya no me presentara y ya no tengo dónde trabajar. Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que está buscando? Reingresar al trabajo o que le paguen todo lo que en su momento le corresponde como trabajador en sí. Entonces ahí son las figuras, son esos hechos jurídicos que están derivados de consecuencias de actos, todo este tipo de situaciones, elementos a través de los que se construye la plataforma del derecho en sí. Entonces es precisamente cómo entender, cómo saber este tipo de dinámicas propias hacia las que nos estamos acercando con cada una de las materias a través de las cuales nosotros estamos en estudio constante. Muy bien. Ahora bien, vamos a tocar un punto. Algo que se denomina en la teoría como la ley de la correspondencia o ley de correspondencia. Muchas veces he llegado a este punto en el examen de preguntar, mire, desarrolleme la ley de correspondencia. ¿Y qué es lo que pasa? Y lo que me dice, mire, es la ley del correo, la ley de cómo se desarrolla todo este tipo de comunicaciones entre personas. Entonces es la ley del correo. De por sí ya es algo que no está bien dicho porque no es eso, la ley de correspondencia en sí. Entonces también es para que lo tengan en consideración para conocer el contexto propio, porque ya se dieron cuenta en el primer parcial que como les digo, todavía no tengo, o sea, tengo las notas, pero no las he subido. ¿Por qué? Porque estamos con los compañeros de extemporáneo. Entonces ahí es donde se puede determinar qué, qué es lo que ocurre de una manera concreta, cómo se da este tipo de correspondencia. Entonces es a través del examen que yo puedo venir y tratar de que ustedes lean de una manera concreta y directa, un tanto más fino,
para saber qué es la ley de correspondencia y los demás conceptos a través de los cuales nosotros estamos estudiando. Sí, pero para saber qué es la ley de la correspondencia y cómo se aplica dentro de esta dinámica de la cual nosotros estamos sujetos a estudio, porque es un concepto jurídico, lo vamos a ver de esta manera. Y es García Maínez quien propone este tipo de concepto. Y es que esta ley de correspondencia indica, especifica, determina o nos explica que a cada concepto lógico jurídico corresponde otro ontológico jurídico y al revés, ¿sí? Nuevamente repito, ¿sí? A cada concepto lógico jurídico corresponde otro ontológico jurídico y viceversa, lo cual es consecuencia de la distinción entre plano de la regulación jurídica de la conducta y plano de la conducta jurídicamente regulada. Entonces ahí es donde se complica un tanto más el asunto, es más por los conceptos, es más por este tipo de información doctrinaria, pero que al final es información que nos va a dar toda la dinámica de conocimiento propio. Nuevamente repito, a cada concepto lógico jurídico corresponde otro ontológico jurídico y viceversa, lo cual es consecuencia de la distinción entre plano de la regulación jurídica de la conducta y plano de la conducta jurídicamente regulada. El sentido puede entenderse con el cuadro siguiente. Ahorita vamos a ver un cuadro para dinamizar y para entender más lo que se está diciendo con palabras respecto a la ley de correspondencia, ¿sí? Aquí en un lado tenemos los conceptos lógico-jurídico y en el otro lado tenemos el concepto ontológico jurídico, y así es como se van relacionando. Son dos circunstancias que van ligadas, que van directamente estudiadas de una manera conjunta. No podemos venir y separar un lógico jurídico de un ontológico jurídico, porque en este caso ya estaríamos en una contrariedad. Entraríamos precisamente a un principio lógico supremo del principio de no contradicción. Cuando estos principios, cuando estos conceptos chocan entre sí, hay contradicciones y por lo tanto tiene que subsistir cualquiera de los dos. En cambio aquí, el lógico jurídico y el ontológico jurídico se relacionan, hacen algún tipo de fusión para poder llevar a cabo. Si ustedes en su futuro establecen que cuando les dan una idea lógica jurídica y otro desde la perspectiva ontológica, colisionan o en este caso no se conjugan, no se llevan, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues precisamente no estamos a un fenómeno de una correlación, sino estamos directamente en lo que es una divergencia de los conceptos en sí, porque esto es lo que al final va a enriquecer precisamente el análisis y el estudio que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces ahí es como nosotros vamos creando. Ahora bien, aterrizando más en este tipo de situaciones, ¿qué es lo que nos queda? Entender cuál es el concepto lógico jurídico y lo que les decía. El concepto lógico jurídico, de supuesto jurídico tenemos un hecho jurídico, ¿sí? El supuesto jurídico está en la norma, el concepto ontológico jurídico, que es el hecho jurídico, es lo que ocurre en la realidad, ¿sí? Así lo voy poniendo a modo de ejemplo, para que nosotros imponemos las ideas con lo que nosotros conocemos. La disposición normativa, eso es algo lógico jurídico. La regulación que nos dice la ley, ¿sí? Aquí nos establece algo, la normativa propia, y qué es lo que nos dice, cómo tenemos que hacer una identificación de persona, o en este caso, cómo se practican las diligencias, o cuáles son las aptitudes para ser testigo. Esa es la disposición normativa. Y el concepto ontológico jurídico sería la relación jurídica. ¿Cuál en este caso será el dinamismo a través del cual nosotros vamos a requerir la identificación de una persona, si así lo fuese lo que estamos viendo, para poderla pegar a lo que nos establece la norma per se? Entonces ahí estamos ante la disposición normativa y la relación jurídica propia que se está creando al momento de
Tomo el mismo ejemplo, identificar a una persona y que ésta sea mayor de edad y por lo tanto tengo los derechos y obligaciones correspondientes, ¿sí? Ahora bien, otro concepto lógico jurídico, el sujeto de la norma atributiva, ¿sí? Sujeto de la norma atributiva. En este caso, el concepto ontológico jurídico, ¿quién está facultado para hacerlo? ¿Sí? La norma atributiva y quién está facultado para hacerlo. Ahí es donde nosotros vamos viendo y vamos entendiendo cómo construimos la dinámica del concepto lógico jurídico y el ontológico jurídico. Siguiente, el sujeto de la norma imperativa. ¿Quién es el obligado? Esto está fácil de entender. ¿Por qué? Porque el sujeto de la norma imperativa nos lo va a decir precisamente el cuerpo normativo. Voy a tomar claramente, como siempre han sido las leyes fiscales. Voy a tomar la ley del IVA, ¿sí? O la ley del ISR. Entonces ahí directamente vamos a saber quiénes son los obligados. ¿Por qué? Porque esas son normas imperativas. Todos los guatemaltecos estamos sujetos al pago de impuestos, ¿sí? Y que cada impuesto va a recaer sobre las personas que en este caso tengan la capacidad y para quienes vaya dirigida la norma que va o que se pretende sea aplicable. Entonces ahí estamos ante el hecho de el sujeto de norma imperativa y por lo tanto el ontológico jurídico, ¿quién es el obligado? Aquí conceptos nuevos, cópula atributiva, que en este caso es el derecho subjetivo, ¿sí? La cópula se entenderá precisamente bajo esa estructura de pensamiento, a través de cadenas. Cuando hablemos de cópula, en este caso de manera general, desde la perspectiva del derecho, significa cadenas de pensamiento. Esas cadenas de pensamiento son las que, pues obviamente, van a iniciar desde un hecho, si lo vamos a ver desde el punto de vista más práctico, desde un hecho y los cuales van a aterrizar o se van a concretar hasta que llegue una sentencia definitiva. Si en este caso pues se logra llegar precisamente, ¿cuál será el elemento definitivo? Pues lo que se busca es que se acceda de una mejor manera hacia el derecho, de que entendamos todo este tipo de pensamientos jurídicos bajo lo que nosotros estamos construyendo dentro de la normativa que estamos siguiendo, ¿sí? Esa es la cópula atributiva. Y en este caso, el concepto ontológico jurídico sería el derecho subjetivo. ¿Qué es lo que nos dice la normativa? ¿Qué es lo que nos establece esta norma respecto a lo que nosotros vamos a entender, analizar y concretar? Y cómo la vamos a encuadrar, si lo queremos ver así, esta conducta dentro de lo que nos establece la dinámica de los artículos de la ley específica en la materia, ¿sí? Y la cópula imperativa, ¿sí? Es el deber jurídico. Nuevamente retomo todo lo que está relacionado al derecho fiscal, ¿sí? Al derecho tributario, todas esas son normas que tienen la fuerza imperativa, que es un deber jurídico para realizar a todos los sujetos procesales que obviamente están necesitados de esas facilidades que le pueden dar para saber e identificar de una manera concreta a cada responsable de las situaciones o hechos que se lleven dentro del proceso de una manera concreta, ¿sí? Eso es la cópula imperativa. Ahora bien, el predicado de la norma atributiva. ¿Se recuerdan que cuando llevamos lo que era la clase de, estoy hablando de educación eh, primaria, secundaria y carrera preuniversitaria? Entonces ahí teníamos algo que era el predicado. Sí, nos decían, dividan la oración, muy bien. ¿Cómo vamos a dividir la oración? Por sujeto y predicado. Muy bien, dentro del predicado y busca el verbo. Sí, entonces nosotros buscábamos cuál era la palabra que tenía la acción dentro de la oración. Pues precisamente es algo similar así de lo que ocurre porque recordemos que al final el derecho
las normas son composiciones gramaticales, composiciones que van a estar sujetas a interpretación. Entonces, en el derecho penal tenemos algo que se conoce como el verbo rector, que es toda acción a través de la cual se tiene que llegar a cumplir. Una vez cumplida con ese verbo, con esa acción en sí, ese elemento específico ya se puede considerar de que existió el delito al cual se le está indagando a la persona. Entonces, como nuevamente repito, aquí estamos ante ese tipo de pensamientos. Ya vimos lo que era la palabra cópula, ahora lo que vamos a ver, la palabra predicado, ¿sí? El predicado de la norma atributiva. Recordemos que estamos ante normas atributivas. Las normas atributivas son aquellas mismas que nos facultan a hacer las situaciones, no nos obligan, nos facultan, estamos facultados para un punto y para otro punto. Una norma facultativa, si lo queremos ver así, sería lo del matrimonio. No nos está obligando de que nosotros vengamos y que tengamos que unirnos en matrimonio sí o sí. No, está facultando cuando se cumpla o cuando se llegue a concretar dicha institución del matrimonio, van a haber una serie de responsabilidades que tienen que cumplirse y llevar a cabo. Entonces aquí estamos ante el predicado de la norma atributiva, que es la conducta objeto del derecho, ¿sí? Aquí estamos ante los elementos de estudio del derecho. Cuando sean normas atributivas, esto es, como diría mi abuelita, ¿verdad? Pan para tu matate, ¿sí? Les digo también, ustedes comprendan esta parte, por favor. Que la norma atributiva son elementos que facultan, ¿sí? Normas atributivas van a facultar a las personas a realizar determinadas acciones, ¿sí? Facultan. Normas atributivas facultan. Caso contrario, cuando son normas imperativas, ¿sí? Obligan, son deberes, obligaciones para de cumplimiento estricto, ¿sí? Una norma, en este caso atributiva, sería precisamente mucho el Código Penal, ¿sí? Porque en este caso facultan hacia una persona que es el sujeto pasivo de la circunstancia penal a accionar de una manera propia para que sea restituido, para que en este caso sea penado bajo la normativa jurídica penal el ilícito que le fue cometido. Eso es algo que está facultado, o sea, faculta al individuo sujeto pasivo para encuadrar la normativa e iniciar la persecución del tipo penal. Y lo obligatorio, o en este caso lo obligado, lo que es un deber, lo vamos a encontrar sí o sí. A mí se me hace lo más fácil tratar de relacionar con el derecho tributario, el derecho fiscal, ¿sí? Todos estamos sujetos a, miramos lo más fácil, lo que es y lo que les decía siempre, ¿verdad? Lo del pago del impuesto de circulación. Ahí es donde se concreta este tipo de obligaciones a las cuales nosotros nos estamos teniendo, acercando y conviviendo de una manera concreta. Muy bien. Ya salimos de la ley de la correspondencia. Era necesario conocer este tipo de idea para que vayamos en sí avanzando más dentro de todo este tipo de ideas a las cuales nosotros estamos construyendo concretamente, ¿sí? Ahora bien, vamos a lo que nos dice las características de los conceptos jurídicos. Las características de los conceptos jurídicos que nos dice, que nos indica, selecciona y nos establece. La característica de los conceptos jurídicos, ¿cuáles son las características de los conceptos en sí? ¿Son análogos a las de los conceptos en general o tiene otras características? Características de los conceptos jurídicos. Para García Maínez, los conceptos jurídicos, además de poseer las características esenciales de todo concepto, es decir,
determinación y conexión con otros conceptos, posee otras que serían específicas de dichos conceptos, como fundamento normativo y referencia axiológica. Nuevamente, los vamos a condensar. ¿Y cuáles son? Los conceptos jurídicos poseen 4 características. Entendamos, ¿cuáles son las características de los conceptos jurídicos? Van a ser 4, que es la determinación, la conexión con otros conceptos, el fundamento normativo y la referencia axiológica. Ustedes se recordarán que en algún momento, ya sea en este periodo de conocimiento universitario o previo, conocieron lo que era la palabra axiología y lo que es precisamente lo que es la axiología en sí. Y todo tiene que ser una referencia a través de los valores, a través de cómo debe entenderse bajo la dinámica de la construcción de valores dentro de cada institución en sí. Entonces, a eso se refiere la referencia axiológica, la concreción y el constructivo de lo que es el concepto en sí. Ahora vamos a ver de una manera más concreta a qué se refiere respecto a las 4 características que se enuncian. Por determinación del contenido de un concepto. Entiende la referencia a las notas, un objeto formal en la esfera jurídica. Nuevamente repito, entiende la referencia a las notas de un objeto formal en la esfera jurídica. Vamos concretando y vamos haciendo bajo este tipo de análisis al cual nos estamos acercando. Notas de un objeto en la esfera jurídica. Vamos, el ejemplo más próximo, conociendo lo que es el amparo, conociendo lo que es el derecho constitucional, tenemos el precepto de entender en sí que cualquier vulneración a través de la cual se sientan afectados o se estén vulnerando, valga la redundancia, algún tipo de derechos y por lo tanto se busque la protección de los mismos, ahí es donde nace precisamente la situación de solicitar el amparo ante la instancia correspondiente según la competencia a través de la cual está debidamente delimitada. Es precisamente la determinación. Eso es precisamente saber cómo se va a actuar en sí dentro desde la perspectiva o dentro de la dinámica de estructura de pensamiento bajo el concepto jurídico y cómo es una característica esencial dentro de lo que nosotros estamos viendo y que nos señala de una manera bastante racional Maynes. Muy bien. En cuanto a la segunda característica de los conceptos jurídicos, es decir, su conexión con otros conceptos, es saber precisamente cómo nosotros nos vamos a interrelacionar, ¿sí? Desde la dinámica en sí. Las ciencias más comunes a través de las cuales el derecho se puede apoyar es la criminalística, ¿sí? Relaciones internacionales, por decirles una de miles, ¿verdad? Pero en esto, bajo la perspectiva de una manera más concreta en el área penal, se puede a través de este tipo de semblanzas criminalísticas saber cuáles fueron los elementos o entender un tanto más el estudio y la esfera de conocimiento que nos aportan los amigos criminalistas. Pero no solamente de la perspectiva penal, si lo que queremos establecer es la nulidad de un negocio jurídico, porque nosotros podemos establecer o llegar a pensar que la escritura pública la realizó una persona que no es y por lo tanto hizo una firma totalmente diferente a la que está debidamente registrada. Entonces, ¿qué es este proceso mismo? Es conocer bajo la dinámica de la esfera criminalística o como en este caso se interrelacionan la conexión con otros conceptos de lo que puede ser la nulidad en sí. La nulidad puede venir a establecer y puede concretarse a través de un dictamen pericial en el que lo que se va a buscar bajo la construcción de lo que nosotros queremos crear. Entonces ahí es donde concretamos, es como nosotros vamos decidiendo
y vamos haciendo este tipo de uniones, ligues entre los conceptos que nosotros vamos entendiendo. Aquí García Maínez nos tira unos ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos que nos dice García Maínez? Es vamos a ver, cómo el derecho tenemos que recurrir a otros conceptos como norma, conjunto, esferas desde el pensamiento imperatributivo o la coercibilidad. Es para tratar de definir algún tipo de idea respecto a lo que se quería entender o quería decirnos García Maínez con el concepto de lo que es derecho en sí. Pero yo me quedo más con los ejemplos que anteriormente les apuntaba. Es saber precisamente las vejaciones, es entender cuáles los elementos para sustraer lo que nos corresponde y lo que nos ayuda en una nulidad. Sí, una nulidad es precisamente algo que nació con algún vicio del consentimiento y por lo tanto yo lo reclamo, ¿sí? Entonces ante ello ya tengo una secuencia o una estructura de saber cómo se puede entender y dinamizar lo que nosotros estamos sabiendo y entendiendo y creando de esa misma manera en sí. Entonces ahí estamos ante el segundo concepto del cual nos referimos con las características o las situaciones de descripción que nos estableció García Maínez de una manera concreta. Tercera característica de los conceptos es su fundamento normativo. Sí, ahí nos vamos acercando hacia lo que nosotros queremos crear y entender. Un segundo, por favor. Perdón ustedes, pero me estoy quedando sin voz. Lo siento. Muy bien. Estamos ante lo que es la tercera característica, ¿verdad? El fundamento normativo. Es apegar, es tener lo que nosotros entendemos, sabemos y decimos que tenga su fundamento. Es necesario tener ese tipo de existencia en la normativa presente, ¿sí? Muy bien, ¿qué es lo que pasó? Les doy un ejemplo muy concreto, ¿verdad? Sí, mire, señor, lo que ocurrió fue que yo tengo una exoneración fiscal, ¿sí? Eso me lo dijo un cliente. Yo tengo una exoneración fiscal. La empresa a la cual yo represento tiene este beneficio. Por lo tanto, la empresa no está obligada a pagar los impuestos que la SAT le está requiriendo, porque tengo un contrato de 1917 en el que el mismo presidente de la República sacó un decreto gubernativo en el que me exoneraba de cualquier circunstancia fiscal sin límite de tiempo, ¿sí?
Entonces, lo que está haciendo la SAT al momento de poner y establecer que yo le debo impuestos a ello no es correcto, porque primero está mi derecho a que no se me cobren impuestos y a mantener mi operación diaria en cuanto a lo que yo busco producir. Muy bien, ese es el argumento precisamente toral de lo que me dice una persona que acudió a mí para venir y ver esa o solventar ese tipo de situación. ¿Qué fue lo que ocurrió? El contrato claramente existía, ¿sí? 1917, sujeto A con el Estado, suscriben el contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa el tiempo y pasa mucho el tiempo, pues obviamente la dinámica jurídica cambia, existen todos esos elementos positivos en los cuales se busca, o sí, se busca eliminar los privilegios para que todos empiecen a realizar el desembolso correspondiente y así tener los beneficios en comunidad social. Muy bien, estamos ante ello. Y por lo tanto salió en 1997 un decreto legislativo en el que se denomina, se va a denominar, ¿verdad? Se denomina que eh, se eliminan todas las exoneraciones fiscales que existan para personas individuales o jurídicas y que se hayan dado por un tiempo indeterminado. Entonces, todo ese tipo de exoneraciones y exenciones fiscales se eliminan en 1997. Entonces, a partir de ese año 1997, se quedó para que cada sociedad y cada persona presente estados financieros correspondientes y así puede llevar el control respectivo en cuanto al pago del impuesto. Muy bien, entonces a esta entidad le dijeron, mire usted señor, viene desde 1917 y no está pagando ningún impuesto, pero como ya salió la normativa esta que dicen que ya no es viable que se estén amparando bajo esta legislación, entonces por lo tanto le voy a cobrar la módica cantidad de 15 millones de quetzales. Muy bien, entonces una vez usted cancele los mismos, se dará por continuada la carrera respectiva. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y a qué quiero llevar y a qué quiero llegar en sí? Estamos precisamente a esa colisión, a ese fundamento propio. En este caso, esta institución no tenía por qué haber alegado, si lo queremos ver de esa manera, o establecido de que todas las personas, en este caso, iban a estar exentas ad eternum, circunstancia que no fue así. Entonces, por lo tanto, a partir de muchos años atrás, ya empezó a cobrársele los impuestos respectivos, que no era 1, ni 2, ni 3 millones, sino efectivamente eran cantidades muy altas de dinero que obviamente le hacen un oxígeno a lo que es toda la participación social de lo que se trata de entender en cuanto a la comunicación social, el brazo de apoyo mismo y todo este tipo de circunstancias que van a buscar llevarle bienestar al común. Entonces ahí es donde se solicita de que paguen los impuestos respectivos. No conforme con ello, lo que pasa es y dice en su memoria respectivo, mire, yo tengo un contrato de 1917 y por lo tanto esta normativa no me es aplicable a mí. A ese punto quería llegar, a cómo es de conveniente el análisis o la interpretación para tratar de buscar el mejor beneficio ante ellos y establecer de que no procede precisamente este tipo de exenciones ad eternum porque existe una legislación que ya votó todo este tipo de normativa en sí. Entonces, esos son los elementos o cómo existe el fundamento normativo ante una reclamación propia. Y les planteé el caso porque es un caso concreto, sí, es algo que ocurrió, que me ocurrió claramente y del cual les estoy haciendo el comentario respectivo. Y ahora bien, nos vamos al cuarto elemento, la referencia axiológica. Como les decía, es saber a qué determinados valores abstractos, claramente,
va a estar sujeto al análisis de, o la creación del concepto que nosotros estamos buscando, sabiendo y entendiendo. Aquí no lo vamos a ver como lo hacen tontamente muchas personas en la actualidad. O sea, es todavía, estamos ya en el 2026 y la gente sigue hablando de posicionamientos de derecha y de izquierda, cuando eso ya son situaciones que han sido superadas y ese es un análisis que ya no es ni siquiera entendible para un desgaste de pensamientos o de ideas en sí. ¿Qué es lo que ocurre en sí? ¿Cómo se sujeta no las personas y no las personas jurídicas, etcétera? No, sino cómo está constituido este tipo de espacio para poder diseñar, para saber directamente y para entender el hilo a través del cual nosotros vamos creando todo este tipo de conceptos, cómo nosotros vamos entendiendo y cómo nosotros vamos estructurando en sí el valor o la referencia, como les digo, muy abstracta hacia lo que nosotros queremos construir y nosotros queremos dar a entender bajo el entendido de que nosotros no podemos apegarnos o no, perdón, no podemos desligar este tipo de figuras o la creación del concepto en sí bajo circunstancias abstractas y alejadas de elementos. Como lo digo, aquí ya no vamos a hablar, cuando hablamos de valores, ya no vamos a hablar de izquierda o derecha, no, sino el valor intrínseco a través del cual se conoce y está estructurado en el concierto internacional. Si ustedes quisieran inventarse precisamente una nueva definición del trabajo, no lo van a poder hacer, ¿sí? Porque el trabajo ya está directamente vinculado o es de conocimiento general, no solamente para la humanidad, sino también precisamente para cada uno de los que estamos inmersos en esta dinámica de pensamiento y de análisis, al cual nos acerca el concepto jurídico desde la perspectiva de García Maínez. Entonces ahí es como nosotros vamos entendiendo este tipo de ideas en sí. Ahora bien, vamos a hablar de otro concepto, de otra línea de pensamiento de una manera más estructurada, lo que se denomina como los predicables, ¿sí? Entendamos esto, ahorita estamos, o se nos recuerda de que estamos en una clase de idioma español o de algo relacionado con lo que es la estructura del lenguaje, pues ahorita también pueden hacer clic con ello. Aquí vamos a saber lo que son los predicables. Un momento, por favor. Muy bien. Los predicables. Sí, aquí tenemos tres filósofos, tres teóricos, que es Ibarra, Campomanes y Sanguinetti, que afirman que son los distintos modos de atribuir un concepto a un sujeto. Los predicables, nuevamente lo traigo a colación, es los distintos modos de atribuir un concepto a un sujeto en sí. Entonces ahí es como se concluye o se establece este tipo de idea respecto a los predicables. Ahora bien, vamos a conocer dos tipos de predicables, los esenciales y los no esenciales. En estos esenciales atribuyen a un ser una característica, nota o propiedad esencial en sí, y son los de género, diferencia específica y especie. Muy bien, género es un concepto universal que representa la esencia común con otras especies. Como afirma Sanguinetti, el género es un concepto que se ha obtenido por abstracción de muchas especies que convienen en algo común. Por ejemplo, el concepto aludido al término animal se predica al expresado con la palabra Héctor, que dice aquí, ya que Héctor es un animal, pero el concepto animal también puede atribuirse a otros significados con las siguientes expresiones: leopardo, delfín y elefante, ¿sí? Género es un concepto universal que representa la esencia común con otras especies, ¿sí? Vamos a entenderlo bajo la dinámica biológica humana y común. Tenemos género masculino y género femenino, ¿sí? Bajo esa sombría está
existe este tipo de análisis al cual nosotros nos estamos teniendo, acercando. Tenemos derechos y obligaciones de una manera conjunta, así es. Entonces, se da, se cree y se entiende bajo este tipo de lo que nos dice el predicable esencial de género. Ahí estamos, en ese tipo de circunstancia al cual nosotros estamos acercando. Ahora bien, ¿cuál es el segundo? Que es de diferencia específica, ¿sí? Para regresar a lo que era el género, como les decía, tenemos masculino y femenino, ¿verdad? Dos pares de cromosomas en donde o es XX o es XY, pero ahí no más. No hay una circunstancia a través de la cual puede existir un cambio directamente respecto a lo que nos establecen de una manera cromosomática, de una manera específica, ¿sí? Y ante ello estamos a la diferencia específica. Es un concepto universal que representa la parte de la esencia que diferencia a esa especie de los demás del mismo género, ¿sí? Un autor que se llama Porfirio ya había indicado que la diferencia específica se emplea para dividir los géneros y para formar las definiciones. El concepto indicado es con el vocablo racional, es lo que diferencia esencialmente al hombre de los demás animales y se utiliza junto con el concepto de racional para dividir al género animal. Muy bien. Otro ejemplo que sea más diluible, más concreto, sería saber, ver y entender y saber precisamente respecto a la esencia que diferencia a una especie de los mismos de género. Algo que vamos a saber que es entendido, una diferencia específica, el concepto o la idea del domicilio, ¿sí? Ante el domicilio tenemos diferentes tipos de domicilio. Estamos ante esa diferencia específica, porque de una manera general sabemos el género de lo que es, podemos entender en cuanto a lo que es el domicilio, pero una diferencia específica ahí es donde representa la parte que diferencia esa a las demás siguientes, el domicilio general y el del vagabundo y el del etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí conocemos el concepto bajo la perspectiva de la diferencia específica. Y la especie es un concepto universal que representa la total o completa de un ser. Por ejemplo, la esencia total de Javier está representada por el concepto con el vocablo hombre. La especie es un concepto universal que representa la esencia total o completa de un ser. Entonces ahí es donde nosotros vamos a construir este tipo de pensamiento dinámica a través del cual nosotros estamos refiriéndonos. Algo que se tenga que saber como especie, y como especie nosotros lo vamos a definir como Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿sí? Nosotros, nuestra universidad entra directamente o se vincula hacia lo que nosotros estamos conociendo. Ustedes han conocido y saben de lo que dicen de la universidad, que es un estado dentro de otro estado, ¿sí? Porque ahí se eligen autoridades, ahí existe todo respectivo para meter algún tipo de pensamiento el cual nosotros estamos viendo, ¿sí? La especie en sí es un concepto universal que representa la esencia total o completa de un ser. Muy bien. Ahora bien, esos son los predicables esenciales. Los no esenciales, o en este caso también llamados accidentales. Dice de un ser una característica o nota no esencial o accidental. Aquí tenemos el elemento de propiedad y accidente. ¿Qué es la propiedad? Es un concepto universal
que se refiere a una característica que no es esencial, pero sí necesaria para la especie porque se deriva de su esencia. Por ejemplo, el concepto de capaz de reírse es un predicable que se atribuye al concepto ana, porque se deriva de la esencia de su especie. Clases de propiedad. Tenemos la propiedad genérica y la propiedad específica. La propiedad genérica corresponde a todas las demás especies del mismo género. Y la específica conviene solo a una especie del mismo género. Accidente. Es un concepto universal que representa una cualidad o característica de ser, ser. El accidental. Concepto universal que representa una cualidad o característica de un ser que no es esencial ni necesaria, sino contingente. Algo que es contingente puede o no estar en el ser. Por ejemplo, el concepto referido por el término cabello castaño es un predicable que se puede decir del concepto Luis. Estamos ya ante la construcción un tanto más amplia y más concreta y más específica a través de lo cual nosotros nos estamos acercando. A eso se refiere la circunstancia accidental. Es un concepto universal que representa una cualidad o característica de un ser que no es esencial ni necesario, sino contingente. Algo más concreto dentro de la normativa, como un ejemplo más dinámico de entender para qué es algo accidental. No les voy a decir, mire, un accidente es la colisión de dos vehículos o la colisión de dos personas. No, no. Algo accidental, ¿qué será? Es el proceso de comisiones de postulación que se llevó a cabo, ¿sí? En el que, tal y como lo dice la prensa, pero es algo mal dicho por la prensa, pero al final nos da a entender cómo es este tipo de procesos, es que se les conoce como las elecciones de segundo término, ¿sí? Algo muy gringo porque los gringos sí lo tienen, las elecciones a mitad de mandato. Pues es similar a lo que está ocurriendo aquí, una renovación de los entes políticos y jurídicos del Estado en un proceso que estamos a la mitad de la presidencia actual. Entonces ahí vamos a ver una circunstancia accidental en sí, porque al momento de referirnos de una manera concreta hacia todos estos elementos del cambio de los poderes, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas, etcétera, se van a determinar en este año 2026. Entonces ahí es donde vamos a ver una unión, si lo queremos ver así, que diferentes instituciones van a compartir el mismo año de inicio en sus gestiones respectivas y que pasarán 36 años para que el mismo ocurra nuevamente. O sea, estamos hablando que es esta circunstancia de manera accidental, pero por las características que se está dando a nivel político, ya que así lo marca la Constitución, cómo se desarrolla todo este tipo de información jurídica y prejurídica, les podría decir, pero no es prejurídica, sino ya es un constructivo al cual nosotros nos estamos entendiendo, viendo y analizando en sí. ¿Estamos, señores? No tengo respuesta. Sí, licenciado.
Ok, como les digo, yo entiendo que precisamente esto ya sea denso, esto ya sea complicado, si lo queremos ver así, y que ya esté sonando un tanto más abstracto. Entonces ahí, por favor, necesito la atención respectiva, necesito los análisis que ustedes también hagan, entiendan y sepan para poder llevar a cabo lo que nosotros estamos conociendo. Entonces, estamos respecto a la sesión del día de hoy. El material ahorita se les va a subir, al menos de estas clases, junto, vamos a dar la pauta respectiva para saber cuál es la información que les voy a dar como tareas y para poder llevarse para su buen descanso de Semana Santa y así presentarlo después. Entonces, solamente quisiera, a modo de una manera rápida, ya que estamos aquí, sí, en este caso podría yo evaluarlos o hacerles un trabajo para que ustedes puedan sentarse y relajarse viendo una película y que ustedes hicieran un análisis respectivo, porque eso también me gustaría poder que ustedes lo hicieran, lo conocieran, para ver ese tipo de circunstancias y hacer más dinámica la sesión en sí. Entonces, está marcada bajo ese tipo de relación de que puedan ustedes accesar a algún tipo de plataforma. Yo creo que está en YouTube también la que estoy viendo, para que ustedes puedan ver la película y hacer sus conclusiones hacia lo que se les va a preguntar en su momento. Entonces, estas dos presentaciones ahorita van a caerles a Classroom para que ya las tengan y nos quedamos pendiente con la del día miércoles y la subsiguiente. ¿Estamos, señores? Sí, licenciado, gracias. Muy bien, entonces gracias, Rosa. Eh, nos estamos viendo el día miércoles, misma vía, con la información que nos corresponde. Que tengan feliz noche y buen retorno. Licenciado, y la Buenas película ya noches. no nos dijo. ¿Perdón? ¿Alguien habló ahí? No, no, Sí, no fue. licenciado, disculpe, el nombre de la película ya no nos dijo. No, eso les va a llegar, esa información les va a Ah, llegar. bueno, está bien. Muchas Ajá. gracias. Vaya, que estén bien entonces. Feliz noche, que descanse. Licenciado, buenas noches. Disculpe una consulta. Sí, claro. Fíjese que en la asistencia estoy viendo que nos pide que mencionemos qué leyes se mencionaron. Esta vez si colocamos ley del IVA, la ley de la SAT. Sí, 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 sí. Ahí sí ¿Sí? que las que fueron mencionadas de una manera así como pinceladas, cualquiera de esas normativas pueden enunciar. Ah, perfecto, muy amable, gracias. Ok. Entonces, que estén bien, llenan su asistencia, por favor.